Estamos en el capítulo 1 de La Guerra y la Paz con el profesor en Historia y profesor en Geografía, Kevin Bryan. ¿Cómo estás, Kevin? Un placer como siempre, la verdad que muy contento de estar acá en este ciclo que un poco nos va a hacer un recorrido de distintas cuestiones que ahora vas a explicar un poco mejor. En este ciclo vamos a estar recorriendo varios conflictos históricos, las grandes guerras y las grandes paces de la historia de la humanidad. Algunas de ellas, obviamente. Vamos a empezar con un hilo conductor que va a tener que ver con la trampa de Tucídides. Como todo tirapostas de Twitter, yo sé realmente muy poco de teoría política y teoría en general de las cosas de las que hablo. Así que voy a empezar preguntándote, Kevin, ¿qué es la trampa de Tucídides? Bien, bueno, la trampa de Tucídides es un concepto que surge en el año 2015, o sea, es un concepto muy reciente, que se plantea en términos de relaciones internacionales, ¿no? Un poco lo que se intenta plantear es la idea de que dentro de lo que es el escenario internacional existen siempre distintas potencias, pero siempre hay una predisposición a que exista una potencia que está consolidada, que de alguna manera es quien mantiene la hegemonía a nivel internacional, y por cuestiones naturales, prácticamente podríamos decir en términos maquiavélicos de relaciones de poder, de alguna manera siempre va a haber una potencia que va a desafiar o que va a buscar desafiar. Eso puede llevar años, pero en algún momento cuando esa potencia desafiante se siente consolidada, de alguna manera puede llevar a una confrontación, a una contienda. Entonces la trampa de Tucídides de alguna manera parte del concepto de que siempre que hay una potencia en ascenso es porque también existe una potencia que está en retroceso. De alguna manera ese concepto lo que intenta plantear es que las guerras en sí mismos son muy difíciles de evitar. De hecho, Graham Allison, que es quien propone este concepto, un poco lo que plantea es que, salvo en conceptos o en casos muy puntuales del siglo XX, las guerras nunca se han evitado prácticamente. Siempre la solución práctica y directa que encontraban las potencias tenía que ver directamente con esta cuestión de la confrontación militar, ¿no? Sí, hay algo del sistema internacional y de los estados-nación que un poco... Es muy reciente que la guerra esté mal. Exacto. Sí, sin lugar a dudas tiene mucho que ver ya con las connotaciones del siglo XX, con el impacto que tuvieron las guerras mundiales, pero también, después lo podemos analizar, pero con la cuestión del poder de persuasión que tienen hoy también los países, sobre todo en relación a la capacidad nuclear, ¿no? Eso sin dudas es la gran traba, el gran límite que encuentran hoy las potencias a la hora de confrontar directamente. Nunca se le hubiera ocurrido a los persas, a los chinos, a los egipcios, a los atenienses, que era una locura entrar en guerra, digamos. No, era lo más natural del mundo, era lo más convencional de alguna manera y también era la forma más rápida de consolidar el ascenso de una potencia. Claro. Siempre hay que pensar que en muchos casos la decadencia de las potencias tuvo una relación directa con, por ejemplo, la decadencia de sus cuerpos militares. Digo, cuando las legiones romanas, por ejemplo, pasaron a barbarizarse, dejaron de tener esa impronta originaria y demás, claramente vino el declive militar de Roma. Podríamos pensarlo lo mismo en otros conceptos y donde claramente la faceta militar siempre fue central a la hora de entender la permanencia o la decadencia de un imperio, ¿no? Kevin, y Alison Graham se Sí. llama. ¿Para explicar qué le sirve la trampa de Tucídides? Básicamente él lo plantea claramente en términos actuales porque lo que abre es el desafío de decir, bueno, hoy nos encontramos en un escenario en el cual la potencia, digamos, decadente, la potencia en retroceso, dice él, es Estados Unidos. La potencia que mantuvo su hegemonía durante todo el siglo XX, con oscilaciones, pero siempre presente en el escenario internacional. Y como sabemos, desde el 90, con el final de la Unión Soviética, el 91 precisamente, hasta el 2011, 2012, prácticamente en un escenario en el cual durante 30 años Estados Unidos mantuvo su hegemonía total. Bueno, hoy esa hegemonía está siendo desafiada por una potencia emergente que es China. Y lo que se plantea es esta cuestión. ¿Puede llegar a efectivamente haber una ruptura? ¿En algún momento puede haber una contienda? ¿O se va a mantener todo dentro de este escenario de guerra comercial, rivalidad diplomática y demás, sin llegar a este escenario? Bueno, lo que Allison plantea es que a lo largo de la historia, salvo en casos puntuales, él analiza 16 casos puntuales donde ve esta crisis entre una potencia en ascenso y una en descenso. Dice, de los 16 casos, en la mayoría, en la amplia mayoría, 13 de 16, él detecta
que no hay una transición pacífica, sino que hay una confrontación. Lo que sí aclara es que en los últimos años, por la cuestión de las armas nucleares y demás, hay una tendencia a que por ahí se dilate ese conflicto o que se, de alguna manera, busque parcializar y se vaya hacia conflictos menores, ¿no? Quizá la búsqueda por la resolución de conflictos, no a través de la guerra, sino de la diplomacia, o incluso de llevar la guerra por el comercio, era una tendencia que ya venía, bueno, de la mundialización, Exacto. ¿no es cierto? Pero claro, las armas nucleares son el deterrent Exacto. total en ese sentido. Sí, es lo que ahí podemos trabajar también con otro concepto, se relaciona un poco con eso, pero es lo que hoy las grandes potencias denominan sus líneas rojas. Digo, hoy una potencia establece cuál es lo que ya es un peligro para su seguridad y amenaza con la posibilidad de usar armas nucleares. Claro. Entonces ahí ya la otra potencia está al tanto de que eso es una línea roja y efectivamente, bueno, se toman todos los recursos como para tratar de evitar esa confrontación que se sabe que no traería ningún beneficio ni para la potencia en ascenso ni para la potencia en descenso. Claro, al fin es la mutua destrucción Exactamente, asegurada. no va a haber ninguna supervivencia de ninguna de las dos potencias. Yendo ya más al primer caso, que seguramente le va a dar nombre a este video de YouTube que cita Graham, yendo un poco más hacia el pasado, ¿quién fue Tucídides? Bueno, Tucídides fue un estratega, un militar ateniense muy reconocido, muy prestigioso, que de alguna manera le da su nombre porque ya diríamos, después del periodo de las guerras médicas, que es básicamente esta confrontación con los persas, ¿no? Esta famosa contienda con los persas, de alguna manera es quien dice que después de eliminado o de contenido la amenaza persa, dice, nos encontramos con un gran problema, que es, va a haber inevitablemente una confrontación, decía él, a pesar de ser ateniense y de que Atenas estaba consolidada, decía, vamos a tener tarde o temprano una confrontación con Esparta. Bien, dice, la alianza con Esparta fue una alianza coyuntural, circunstancial. Podríamos pensarlo en términos por ahí anacrónicos, con esta cuestión de, en la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Son Goku y Freezer peleando contra un mal mayor, digamos. Exacto. O sea, no queda otra opción pero se sabe que de alguna manera la confrontación es inevitable. Entonces, toma el nombre porque él ya de alguna manera es quien proponía esto. Y Graham lo que hace es mencionar, bueno, como él ya lo advertía, vamos a decir la trampa de Tucídides, claramente porque planteaba ya este concepto. Si bien Tucídides no llega a ver el momento en el cual explota la guerra entre Esparta y Atenas, que es la guerra del Peloponeso, pero sí deja en claro que esa guerra iba a ser inevitable. Claro, como antecedente directo estamos hablando de siglo V a.C. Exacto. Tenemos las guerras médicas. Las guerras médicas. Todo el Peloponeso, o sea, toda la península griega, en contra de los persas. Persia, la región que hoy conocemos como Irán. Exacto. Digo bien. Con un imperio que en ese momento iba desde India, Pakistán actualmente, hasta Egipto. ¿Ya eran zoroastristas? ¿Ya tenían una religión monoteísta ellos? Tenían, sí, el zoroastrismo ya estaba muy presente en los valores tradicionales de la sociedad en ese momento. La religión del fuego. La religión del fuego. Los persas son quizá de los primeros que piensan, de las primeras grandes civilizaciones que piensan en el monoteísmo. Sí. Sí, sin lugar a dudas fueron de las primeras y también eso un poco es bastante llamativo porque lo comparamos después con cómo fue evolucionando la situación en Occidente, pero ya había un avance en Oriente, claramente. Claro. Cerrada la etapa de las guerras médicas, ¿qué hay? Una paz de unas décadas. Sí, hay una especie de coexistencia en la cual igualmente lo que vamos viendo es que se desarrolla lo que es el medio siglo, que se denomina el medio siglo de oro de Atenas, que es esta etapa donde vemos todo lo que sobrevive del legado de Atenas, ¿no? Es la etapa donde se da su mayor belleza arquitectónica, todo lo que es su impulso filosófico, todo lo que tiene que ver con los avances que tiene en ese momento y que aparte se dan en un contexto de un sistema muy particular que es la democracia directa que tenía Atenas en ese contexto. Estamos hablando de la previa de la guerra del Peloponeso, que es el primer conflicto que cita Alison Graham. ¿Cuál es la potencia en ascenso y cuál es la potencia dominante en este conflicto? Bien, la potencia claramente dominante en ese momento es Atenas. Como mencionaba, estaba atravesando lo que diríamos su apogeo cultural, su apogeo político y también su apogeo económico, porque una de las causas de la guerra del Peloponeso es también la incidencia que Atenas estaba teniendo sobre el resto de las polis.
Nunca nos tenemos que olvidar que en este caso, cuando hablamos de este periodo, son distintas ciudades las que están presentes, las polis, y cada una de esas polis de alguna manera están siendo influenciadas cada vez con mayor peso por parte de Atenas. Atenas es un estado, a los valores de la época, ¿no? Medio colonial. Claramente con una perspectiva bastante colonial. De hecho, Sí. tenía una presencia muy clara sobre todas las islas también, que son muy próximas y que están también muy cercanas a Asia Meridional. Que ya ahí en Asia Meridional ya estaban los persas. Claro. Entonces ese era el gran límite, la gran barrera de la expansión, que eso después se rompe mucho tiempo después con Alejandro Magno. ¿Y que ese es un conflicto, pienso en Persia y Grecia, o el Peloponeso Sí. y Persia, que va a ser de toda la historia, digamos? Sin Va a ser dudas. determinante en la historia hasta del cristianismo y bueno, hoy no sabría decir si hoy, pero sigue teniendo como sus réplicas. Sí, no, te diría que hoy incluso explica en buena medida esta famosa rivalidad que tiene un estado como Turquía y Grecia en Claro. toda esa zona. Digo, la rivalidad sigue permanente. Qué bárbaro. Cómo ha ido evolucionando ya desde esos tiempos, sin lugar a Me dudas. encantaría en otra instancia, que no va a ser esta, hablar del Imperio Romano Oriental y el Sí. tema del catecón y todo eso. Pero bueno, no me quiero ir. Atenas es una democracia directa, bueno, con sus limitaciones, sabemos que existía la esclavitud, Exacto. sabemos que no era tan fácil ser ciudadano, pero bueno, está en su medio siglo de oro, después de las guerras médicas, estamos hablando 450 a.C., ese periodo Claro, sí. aproximadamente. Exacto. Muy ahí a caballo entre dos guerras, Sí. ¿viste? Las médicas y la del Peloponeso. Y De hecho, Tucídides coincide con el periodo este de siglo de oro, ¿no? Este Bien. medio siglo de oro. Claramente él es el gran estratega, el gran referente militar de Atenas en ese momento. él lucha contra los persas. Llega a luchar contra los persas en varias batallas, sí. Bien. ¿Y Esparta cómo surge? O Esparta ya venía de hace mucho. Bien, Esparta ya venía desde hace mucho, claramente tenía una tradición política también distinta, porque siempre yo menciono que la cuestión para entender Esparta es que hablamos de una monarquía, en parte, porque a diferencia de lo que se piensa muchas veces, no hay un solo rey en Esparta, sino que hay dos reyes. No es como en la peli. No es como la peli, hay dos Bien. reyes. O sea que cuando muere Leonidas, en realidad había otro rey. Había otro rey. Bien. Tenían todo contemplado eso. ¿Cuál era la lógica de tener dos reyes en Esparta? Básicamente que había dos clanes familiares muy poderosos y que la forma de conciliar y de alcanzar Claro. un acuerdo era que tuvieran ambos representación. Claro. Esa era de alguna manera la idea que buscaba. Y eso también nos lleva al otro concepto, que es que también, más allá de una monarquía, también hay un fuerte componente de oligarquía. Si hay una oligarquía fuertemente consolidada, que tiene que ver con esto, con familias muy poderosas que son las que mantenían el poder. Entonces hay una monarquía relacionada con la oligarquía. Ese es el escenario político interno que tiene Esparta. Lo de Esparta es muy loco, las representaciones ficcionales que hay, porque de pronto es como... A ver, da cuenta de un control social que sería, no sé, la envidia de cualquier totalitarismo. Esto de, no, Sí. bueno, es como... ¿Sabes qué me hace acordar un poco en la República de Platón? Que dice, bueno, los humanos nacen para esto, para esto, para esto, y a vos te toca ser guerrero, a vos te toca hacer esto, a vos te toca hacer Exacto. esto. ¿Pero era tan así realmente Esparta? Era una sociedad muy rígida, sin lugar a dudas, y donde de alguna manera el componente central, y esto va a ser muy importante para la guerra del Peloponeso, siempre fue la guerra. Digo, siempre la educación, de alguna manera, y todo lo que tenía que ver con el proceso de la vida giraba en torno a la guerra. A diferencia de la concepción que había construido Atenas, que tenía que ver justamente con una concepción en algún punto más diplomática, más de tratar de alcanzar consenso, de una coexistencia. En cambio, es muy claro el contraste con Esparta, que siempre estaba educado para la guerra. Esparta era el realismo político. Era, sí, de la época, exactamente. Y el idealismo o el liberalismo de la época era claramente... Era Atenas. por Atenas, sin lugar a dudas. Atenas En era términos- Sí, era el liberalismo de la época, sin lugar a dudas. ¿Y Atenas creía en expandir sus ideas en términos coloniales? Tipo, bueno, que otras ciudades adopten el sistema Sí. democrático. Sí, de hecho, varias de las polis de ese periodo no solamente recibían de alguna manera la tutela militar de Atenas, sino que aparte tenían que adoptar las instituciones atenienses. Ok. Un Entonces, poco, claro, exactamente. una lógica muy yankee, digamos, muy Woodrow Wilson. Sí, sí, sí. Bueno, ahí también está un poco esta cuestión de cuando se habla del famoso gen occidental, ¿no? El gen occidental un poco está gestado en ese tipo de cuestiones, ese tipo de actitudes Sí, que, bueno, un poco que sobreviven y se instalan. bien. ¿Por qué surge el conflicto? Bien, de alguna manera el conflicto surge por dos grandes cuestiones. Primero, la influencia cada vez más grande que estaba teniendo Atenas en
no solamente ya en otras ciudades griegas, sino que el problema es cuando, esto que yo te mencionaba antes, las famosas líneas rojas, decimos hoy, ¿no? Sí. Que es cuando una potencia siente que su zona de confort o su zona de influencia está siendo amenazada por otra potencia. Entonces, ¿cuál es la línea roja que cruza Atenas? Bueno, empezar a tener influencia sobre polis o ciudades que estaban en el Peloponeso. El Peloponeso es solamente el sur de Grecia y ahí estaba Esparta. Ahí el que estaba consolidado era Esparta. Atenas está un poco más al norte, más en lo que es el resto del continente, la península. Entonces hay ahí una cuestión de cruza la línea roja de alguna manera es Atenas y se involucra en los asuntos del Peloponeso. Eso para Esparta era inaceptable. En términos de producción, entiendo que la zona continental griega Sí. no tiene tierras espectaculares. No, de hecho van a tener que hacer todo el proceso de colonización posterior a la Grecia Magna, que es todo lo que es hoy el sur de Italia, Sicilia, etc. ¿Y en la zona del Peloponeso, en Esparta? No, estamos más o menos en la misma. O sea que no tiene tanto que ver en este caso con una cuestión de recursos, que por ahí sí pasan otros conflictos. No, en este caso no, por ejemplo, en otro de los conflictos que vamos a ver luego, que es la guerra púnica y demás, que es controlar el comercio, no, acá no. Sí lo que es, tiene mucho que ver más con una cuestión de orgullo de dos polis muy fuertes, muy consolidadas de alguna manera, que rivalizan y compiten, ¿no? ¿De qué vivían? Bueno, básicamente las actividades, como sabemos, como vos mencionabas muy bien, ¿no? La esclavitud está ya presente en este tipo de sociedades y bueno, hay una cuestión de comercialización en relación a productos muy básicos. ¿Qué hacían? ¿No? Vino. La producción de vino, de aceitunas, todo ese tipo de cosas, así que hoy a nosotros nos parece... Era San Luis, Grecia, boludo. Claro, y hoy nos parece totalmente loco, pero bueno, también hay de alguna manera uno de los pilares que explica también la expansión que tiene Grecia, es también la conexión que tiene con otros grupos en algunos momentos como los fenicios, ¿no? Que ellos ya comercializaban mucho más porque eran expertos comerciantes. Imagínate que comercializaban desde el cedro del Líbano hasta productos que eran de lujo en ese momento. Entonces, bueno, también ese vínculo, esa conexión se va potenciando. Los fenicios ya estaban. Los fenicios ya Estaban ahí claro. dando vuelta por el Estaban Mediterráneo. dando vuelta, exactamente, ya van a aparecer en algún momento. Tenían mucha madera, entonces hacían barcos. Hacían barcos. Eso aprendí yo en la secundaria. Sí, exacto, les sobraba la madera. Bien. Les sobraba la madera. Bien. Me decías que Atenas cruza una línea roja. Exacto. Cruza una línea roja y a partir de ese momento es donde entonces Esparta considera que es el momento de efectivamente ir a una contienda, ¿no? Obviamente que hay una cuestión acá a resaltar y a tener en cuenta. El dominio de los mares en una región como esta lo tenía Atenas. Pero ¿qué tenía Esparta? El control de la parte terrestre, lo que diríamos el ejército y en línea general. La marina la controlaba de alguna manera Atenas y el ejército, la parte terrestre, la controlaba claramente Esparta. Por eso era en el liberalismo. En términos de Carl Podés Schmitt, trazar muchos paradigmas, ¿viste? Que vas trazando tremendo. paradigmas ahí Claro, impresionantes. por eso funciona. Lo británico, Claro. hay toda una línea de conexión en el control de los mares. En términos de Carl Schmitt, el agua y la tierra. El agua y la tierra, exactamente. El Leviatán y el Behemoth. Exactamente. Bueno, la guerra en sí misma comienza en el 431 a.C. y se va a extender hasta el 404, o sea que son varios años. Lo que sí igualmente también es importante aclarar que hay algunos momentos en los cuales hay como treguas o momentos de pausa y después se reanudan las operaciones. Acá el gran problema que van a encontrar es básicamente que todo el dominio de los mares que tenía de alguna manera consolidado Atenas no le va a servir de mucho en esta guerra, porque las operaciones las va a llevar a cabo de manera terrestre, Claro. Esparta. Entonces es una guerra cuerpo a cuerpo, ¿no? El control de la parte marítima le sirvió mucho en su momento a Atenas, por ejemplo, para contener a los persas. Pero fue solamente en ese periodo, ya después no le sirve porque claramente las operaciones son en el Peloponeso. Esparta no es una ciudad que da al mar. No. Y no existe el bloqueo comercial. como No hay va a un ser. bloqueo comercial. Lo que sí, como siempre, se va a intentar es bloquear o intentar sitiar, como se dice, pero eso no va a tener ningún éxito porque claramente la formación terrestre y militar que tenía Esparta era muy avanzada, mejor incluso que la que tenía Atenas. Claro. Un poco cuando uno lee sobre Esparta o escucha sobre Esparta, se parece mucho al ideal de lo que los atenienses querían ser, ¿viste? En Exacto. esto del ciudadano guerrero, del ciudadano que lo da todo por la polis. Claro. Sí. De alguna manera lo que hoy diríamos como una persona con una perspectiva más nacionalista, más convencida en eso, bueno,
claramente había un poco también de convicción en eso. Lo que pasa que el poder económico y demás sí lo tenía Atenas, y eso también es un poco lo que envidiaba también Esparta. Entonces había como una cuestión de ahí de que ambos anhelaban algo que el otro no tenía, ¿sí? Entonces eso sin lugar a dudas explica. Y después este conflicto que yo te mencionaba, que tiene sus oscilaciones, pero en la parte militar siempre Esparta va a tener un poco más la primacía, también un poco que se termina de resolver en los últimos años cuando, diríamos, Esparta mete un giro de realpolitik, Sí, vamos a decir, mete un giro de realpolitik y traza una alianza con un actor que nadie se hubiese imaginado que podía trazar una alianza, que es con el Imperio Persa, Claro. que descoloca completamente a los atenienses. Sí. Y es una alianza que fundamentalmente, ¿qué es lo que le otorga? Lo que les otorga es básicamente la posibilidad de sumar, de alguna manera, un asedio naval, que era el que no tenía, porque Esparta no tenía esa parte naval, sí lo tenían los persas. La promesa, por supuesto, de Esparta va a ser, bueno, vos me ayudás en esto, vencemos a los atenienses y yo te prometo que las islas de Asia Meridional yo no te las voy a tocar, te las quedás vos y se terminó la disputa. Y obviamente en ese momento a un imperio persa que ya estaba empezando a tener algunas muestras de debilidad, accede sin ningún problema. Así que bueno, con eso se va gestando un poco todo lo que es este escenario, donde finalmente, bueno, Esparta termina imponiendo sus condiciones, colapsa el sistema democrático ateniense, porque al terminar la guerra del Peloponeso con varias derrotas militares, las tropas espartanas entran finalmente en Atenas y se produce el colapso de la democracia ateniense, ¿no? Por lo cual es el final de un sistema que no volvemos a ver hasta mucho después y ya totalmente trastocado por las ideas que van a ir surgiendo. Digo, la democracia directa como tal en el occidente, en la perspectiva más amplia, no va a volver a aparecer. Igual todavía no existió Aristóteles, todavía no existió Platón. No, Platón sí, Aristóteles no. Aristóteles todavía no estaba. O sea, el desarrollo de su obra y demás. Nunca nos olvidemos que Aristóteles encima, viste que después él forma a otro de los grandes personajes de la historia de Grecia, que es Alejandro Magno. ¿Y Alejandro Magno de qué época es? Y Alejandro Magno lo tenemos que situar en 350, 300 más o menos aproximadamente. Bien. Pero bueno, ese es más o menos el escenario. Y ahí se produce un desplazamiento de hegemonía. Sí. Que le da, ¿Cuál es el saldo de la guerra del Peloponeso? En términos de diplomáticos, diríamos. En términos regionales, de básicamente, poder. Bien, en términos de relaciones de poder, se termina definitivamente colapsa el control griego que existía y lo que sí se va a consolidar es, ahora sí, un control muy claro de Esparta, que tampoco va a ser muy duradero. Eso quiero ver. ¿Y a Persia no le da para volver a desafiar? No, sí. Tiene muchos problemas internos. En ese momento el Imperio Persa atraviesa rebeliones internas, en muchos casos que van complicando su posibilidad de expandirse, ¿no? De pronto se genera una hegemonía espartana, sí. No solo en el Peloponeso, sino me imagino en toda la península griega. En toda la península griega, que igualmente vuelve a ser desafiada muy rápido. Bien. ¿Qué le pasa después? Después de eso, no, tenemos unos 20, 30 años tranquilos, pero inmediatamente va a aparecer otro contrincante. Ya no va a ser Atenas, va a ser Tebas, otra ciudad que lo desafía a Esparta y finalmente lo vence. Mirá vos. Pero el problema pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo. La cuestión es que el dominio de Tebas, si el de Esparta fue corto con esos 30 años, el de Tebas fue más corto. Más corto porque duró claramente unos 10 años solamente, hasta que aparece ¿quién? Alejandro Magno. Mirá vos. Que incorpora todo lo que es. Es un poco como el conflicto que tiene... Voy a citar mitad mitología, mitad videojuegos. El conflicto que tiene Zeus con su padre... Sí. Y que lo destrona, y después el conflicto que tiene Zeus en la ficción con Kratos, que tiene la misma... Me parece que igual en los mitos está contemplado, y que voy a inventar, igual ahora en YouTube me van a corregir y me van a matar, pero si mal no recuerdo, con la que Zeus ve un conflicto similar es con Atenea. Exacto. Bien. Me das la venia de... Sí. Bien. Así que... Pero bueno, básicamente así se termina consolidando. En realidad, me corrijo, no fue Alejandro el que toma Tebas, sino que fue su padre, Filipo II. Y después igualmente ya le deja todo servido como para que Alejandro continúe con el resto de las campañas. Básicamente, cuando hay dos potencias, es inevitable el conflicto. Exactamente, sí. Ese es el eje de la cuestión. Y a diferencia de otros casos, acá no podemos hablar de que hubo un proceso de paz en sí mismo, sino que es una paz impuesta.
Claro. Sin acuerdos ni nada, sino simplemente se establecen directamente los lineamientos de la potencia ya consolidada. Y las paces que no son pactadas duran hasta que le sacás el chumbo de la cabeza al otro. Exactamente, sí, hasta Bien. que empezás y hasta que aparece otro que te desafía rápido. Bien. Porque no hay acuerdos, no hay ninguna cuestión pactada. Más allá que siempre los pactos se pueden romper, por supuesto, pero eso es lo que un poco va condicionando la situación. Bien. Concluida la guerra del Peloponeso, entonces haciendo un breve raconto para llegar al próximo momento histórico, tenemos este predominio de Tebas que dura muy poco, tenemos a Filipo, a Alejandro, pero en otro lugar cercano en realidad, porque seguimos hablando del mar Mediterráneo, Exacto. en esa península donde se funda la Magna Grecia, que después me gustaría preguntarte por esa cuestión, porque yo la conocí ayer cuando me puse a investigar para todo esto. Está apareciendo otro grupo, entiendo que descendiente cultural de los etruscos. Exacto. Un poco de alguna manera en el corazón de la península itálica empieza a consolidarse a partir, bueno, su fundación más o menos es también una cuestión ya mitológica, ¿no? Esta cuestión de Luperca, de la loba, de Rómulo Remo, también hay un poco ese componente místico que le han agregado. Ellos son descendientes espirituales de Troya. Exacto. O sea, De autoperciben Eneas, así. que era básicamente un exiliado que había llegado a todo ese sector, ¿no? Entonces también hay un poco una historia, una reivindicación que es muy, muy interesante, ¿no? Y claramente ya en la península itálica lo que vamos a ver es que de a poquito va a empezar a surgir una potencia que va a empezar con clave regional, como todas, y que después va a terminar desafiando y va a terminar siendo, bueno, lo que conocemos, ¿no? Que es básicamente Roma. ¿Las potencias siempre empiezan en clave regional? Siempre. Todas las potencias empiezan siempre en clave regional. Lo que pasa que algunas, lo que cambia es el tiempo, ¿no? Algunas permanecen como potencia regional solamente un par de años. Claro. Y después se expanden muy rápido. Y otras, de alguna manera, pueden estar décadas siendo una potencia regional y en algún momento quizás se animan o no a desafiar la hegemonía global. Surge Roma. ¿Cuál es el escenario en el Mediterráneo? ¿Cuáles son los poderes del Mediterráneo? Bien. Roma en los primeros años encima atraviesa varias cuestiones muy complicadas porque todavía claramente su dominio militar no estaba del todo aceptado ni consolidado, eso se fue construyendo. Las famosas legiones no llegan a ser imbatibles de entrada, sino que van construyendo esa disciplina también un poco a costa de derrotas. Entonces, toda esa tradición se va a ir consolidando y nosotros, para situarlo un poco en fecha, los vamos a situar en el siglo III aproximadamente, el momento en el cual Roma empieza a ver de alguna manera cierto interés, la idea de un poco convertirse en la potencia hegemónica del Mediterráneo, ¿no? Esto que ellos luego, más adelante, van a denominar el famoso Mare Nostrum, que era el Mar Nuestro, porque es el nombre que los romanos le daban al Mediterráneo, porque llegaron en algún momento a controlarlo completamente. Entonces, claramente hay un interés de consolidarse. Para eso no solamente había que tener el dominio terrestre, sino que, sobre todo, había que tener el dominio naval. Roma empieza como una monarquía. Empieza como una monarquía. Hacia el siglo III a.C., o sea, los 200 a.C. Como monarquía, en realidad, empieza desde sus orígenes, en el 700 y tanto antes de Cristo. Se sostiene hasta el 500 y tanto, donde después ahí hay una transición y ahí pasa a ser efectivamente una república. ¿Y ellos qué eran? Los brutos del Mediterráneo. Y para la mayoría de las potencias que estaban en ese momento, para los griegos, para los posteriores contrincantes que van a tener en su hegemonía y demás, sí, no eran muy bien valorados, claramente. No te digo que estaban al nivel de los galos, que eran estos pueblos que estaban más al norte, que asediaban cada 2 por 3, entraban como corredor por su casa en ese sector, pero no eran vistos precisamente como tampoco un pueblo que pudiera en algún momento amenazar la hegemonía de ninguna de las potencias importantes del Mediterráneo. Nadie se imaginaba las guerras púnicas cuando aparecen estos tipos raros de la península itálica. Nadie se lo veía venir porque, repito, hasta no hace muchos años antes, Roma seguía enfrentando todavía problemas de incursiones que realizaban estos grupos galos y demás, donde a veces incluso asediaban, entraban, saqueaban Roma. Roma fue saqueada muchísimas veces y de alguna manera fue condicionando un poco su escenario. Por eso nadie se lo veía venir y nadie se veía venir que se iban a animar a desafiar en algún momento a una potencia consolidada del Mediterráneo, ¿no? Roma, sospecho,
toma su alfabeto, esto quizás fue mucho tiempo después, vos corregime, seguramente del alfabeto fenicio, que era el alfabeto del comercio en todo el mar Mediterráneo. Exacto. Para los que están del otro lado, seguramente voy a poner una imagen mostrándolo, pero el alfabeto fenicio es de aquel momento, de los parecidos al nuestro, digamos. Bueno, el griego también toma seguramente del fenicio, o hay un intercambio. Hay un intercambio, sí, hay un poco, es una cuestión más recíproca en ese caso, bien. porque también los fenicios toman cuestiones de los griegos, porque hay una cuestión de que, viste que el idioma griego es antiquísimo también, entonces hay un componente mucho más de retroalimentación entre ambos. Pero el caso de Roma, viste cómo es, Roma de alguna manera es hijo de las tradiciones fenicias en la cuestión comercial, a nivel, bueno, cultural de Grecia vimos todo lo que toma, ¿no? Pero también de otras culturas y demás, de los etruscos, que son de alguna manera sus padres en muchos aspectos organizativos, y bueno, y otros aspectos más que también son sumamente interesantes. Nunca nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, la tradición esta republicana, de tener un senado y demás, es una tradición que tenía Cartago. Cartago tenía eso. Entonces, digo, Roma un poco que se va formando tomando componentes de distintas civilizaciones y de distintas culturas. Eso también es un gran proceso y un gran mérito que tuvo Roma, que más allá de la faceta de expansionista que tuvo y de conquista, nunca es que se negó a absorber y a tomar componentes de otras culturas. Siempre fue cosmopolita. Siempre buscó absorber, y justamente eso es lo que va a llevar a que durante muchísimo tiempo pueda experimentar esa famosa Pax Romana, ¿no? Ese periodo de apogeo total, que no fue un apogeo de 20, 30 años como decíamos el de Esparta, sino estamos hablando de un apogeo de siglos. Bien. Roma se configura en república ahí en ese periodo. Se conforma como república en el 500 aproximadamente. Mucho tiempo. Es mucho tiempo porque Roma tiene 12 reyes, cuando es destituido el último rey, que era Tarquinio el Soberbio. Ese era el nombre que tenía. ¿Te imaginarás? ¿Pero a él le decían así o le dijeron después de que...? No, la historiografía después un poco le pone ese nombre por la forma, la personalidad que tenía. Pero bueno, de alguna manera cuando se produce esa situación que te estaba mencionando, ahí se consolida ya efectivamente como república. Y bueno, se van formando los consejos de la plebe, ¿no? Todo lo que tiene, y por supuesto el Senado, ¿no? Que se va a conformar como la gran institución republicana. Tiene que ver con... No, me dijiste con Cartago más que con Cartago. Grecia. No, claro, Grecia no tenía ese tipo de instituciones, porque en Grecia estábamos hablando de una monarquía, generalmente, un tirano, si no, que era también muy común en algunos lugares, y si no la democracia ateniense, que era una democracia directa. Entonces no había un sistema republicano. Mirá vos. Ni instituciones republicanas propiamente. Y el otro gran actor de esta guerra que estamos hablando, que es las guerras púnicas, es Cartago. Cartago son descendientes de los fenicios. Directamente. Son los fenicios. Exactamente. De hecho, vos de alguna manera siempre, supongo que te debiste haber preguntado esta cuestión de las guerras púnicas. ¿Por qué púnicas? ¿Por qué no? púnicas? Sí. Claro, bueno, púnica en realidad viene de punici. Punici era la forma que los romanos le decían, de alguna manera, a los cartagineses. Y tenía que ver directamente con como una especie de diminutivo de fenicio. En vez de decir, ustedes no son los fenicios originales, ustedes son los descendientes de los fenicios. Claro. Y era como una especie de diminutivo un poco término despectivo. Estamos hablando ahí casi los albores que va a tardar mucho en volver a configurarse, de estados grandes. Exacto. O sea, ya no es solo Esparta contra Atenas, una ciudad contra otra, solamente. Tal cual. Roma y Cartago tienen grandes extensiones de terreno de control. Sobre todo Cartago, que como un poco de alguna manera ya se estaba totalmente consolidado en todo lo que era el norte de África. Todos saben, todos saben dónde está Roma. Cartago, ¿dónde está ubicada? Bueno, Cartago, la ciudad de Cartago está ubicada en lo que actualmente es Túnez. ¿No? Estamos hablando del norte de África, y desde ahí hacían una extensión sobre todo lo que es Argelia, parte incluso de Marruecos, Libia, y por supuesto que llegaban a tener alguna cierta incidencia también en asuntos de Egipto, que todavía seguía siendo de alguna manera, tenía sus dinastías y demás, pero tenía una cuestión comercial muy emparentada con los ya era una potencia en muy descenso. Egipto totalmente en descenso ya. Bien. Totalmente. Estamos acercándonos a Cristo, digamos. Ya exacto. Egipto ya medio... Sí, no, es claramente la etapa decadente. Sí. César se casa con Cleopatra, no sé si estoy diciendo bien, pero tiene esta cuestión con Cleopatra cuando ya claro, Egipto... ya estaba en el tramo final, de hecho. Bueno, incluso antes, para que tomemos un poco de dimensión,
en su momento habíamos hablado en la parte anterior de Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno entra en Egipto y instaura como ahí figura importante a Ptolomeo, que era uno de los grandes referentes. Pero ¿qué quiero decir con Sí. esto? Que ya hay una cuestión de Egipto perdió su propia agenda, ¿no? Diríamos. Claro. Hay ya una agenda que es impuesta en primera instancia por parte de los griegos y después por distintas potencias, ¿no? ¿Quién es la potencia en ascenso? Ya sé cuál es la respuesta, pero ¿quién es la potencia en ascenso y quién es la potencia dominante en el Mediterráneo para la época de las guerras púnicas? Bueno, en ese momento claramente la potencia dominante era Cartago, súper consolidada en cuanto a cuestiones comerciales, sus cuestiones militares también. Y del otro lado tenemos la potencia desafiante, quien, a pesar de que nadie en ese momento daba mucho, va a terminar demostrando que efectivamente tenía todos los rasgos para ser una potencia, que era Roma. Es muy raro pensar a Roma como un poder en ascenso, ¿no es cierto? Exacto. Es como que está seteada la historia de Occidente para pensar que Roma siempre fue y grande. siempre será, claro. Siempre fue, siempre será y siempre fue grande, de alguna Sí. manera. Y no, claramente no. Eso se fue construyendo, es un proceso que de hecho llevó mucho tiempo. Así que bueno, de alguna manera esa construcción de la hegemonía de Roma en buena medida empieza a explicarse a partir de este conflicto. Cartago controla la mayor parte del comercio en el mar Mediterráneo, que Sí. es el mar que está ahí entre África y Europa, digamos. Es el mar más grande del mundo, creo. Es un mar que no está conectado a ningún océano, además así directamente, más que por el estrecho de... ¿cómo se llama? El de Gibraltar. Sí. ¿Quién cruza la línea roja? Roma. ¿Qué hace? Porque acá lo que va a hacer Roma es buscar controlar una serie de islas, que son las que están al sur de la península itálica. Me voy a referir puntualmente a Sicilia. Que Sicilia, ¿qué particularidad tenía? Que estaba controlada por Cartago. Entonces, ¿qué hace? Dentro de lo que era Sicilia, la mayoría del control de la isla estaba bajo control de Cartago, pero había una pequeña ciudad muy conocida por la historia, que es la ciudad de Siracusa. Mirá vos, sí. En esa ciudad había un tirano muy particular. ¿Por qué? Muy particular porque básicamente sus alianzas cambiaban todo el tiempo. Entonces, él, para asegurarse su supervivencia, tenía ese escenario donde las alianzas iban, si necesitaba transar con los cartagineses lo hacía, con los romanos. O sea, full realpolitik. Full realpolitik, exactamente. Un Erdogan de la época, diríamos. Un Erdogan de la época, sí. ¿No? En este concepto. Pero bueno, un poco lo que va a hacer Roma es proponerle a este referente de Siracusa, de alguna manera, bueno, nosotros cambia de bando, empezá a ayudarnos a nosotros y nosotros te vamos a permitir que vos tengas el control de no solo Siracusa, sino de todo un sector dentro de Sicilia. Bueno, claramente cambia de bando y esa es la línea roja. Es la línea roja porque ya básicamente que va a permitir que Roma pueda de alguna manera desembarcar en Sicilia. ¿Por qué era importante Sicilia? Básicamente porque Sicilia para Roma fue siempre visto como una especie de plataforma para después poder en algún momento en su anhelo expansionista poder llegar a Cartago. Era el Malvinas de ellos con la Antártida. Exacto, era la parada necesaria para poder llegar en algún momento a Cartago. Porque está justamente, no te diría a mitad de camino, pero sí está muy cerca, ¿no? Todo lo que es Túnez de Sicilia. Entonces era una parada necesaria y era muy estratégica. Todavía en términos de recursos naturales, medio que poco y nada. No, poco y nada. Sí, claramente lo que empieza a aparecer acá es la cuestión de controlar una ruta comercial. Claro. Que eso sí ya tiene por ahí un componente más económico, pero no hablamos de recursos en sí mismos. Sí hablamos de una ruta comercial, probablemente la más importante del mundo en ese momento. Todavía es un mundo relativamente pequeño, parecería. Exacto. Tipo, ¿cuánto es lo más occidental que se puede comerciar? En términos de, por ejemplo... ¿Con quién podés comerciar al oeste de Roma? Y al oeste de Roma tenías algunas ciudades que estaban en Hispania, por ejemplo, ¿no? Que estaban dispuestas a veces a negociar y demás, pero no mucho más porque después todo lo que venía era básicamente lo que se ha denominado por la historiografía romana como las tribus, los pueblos germanos y demás. Entonces hay toda una tradición ahí que no...
de comercialización no tenían tanto. Digo para tener en cuenta o para tomar dimensión de lo pequeño que era en realidad. Estamos hablando de conflictos donde me imagino, no sé, no llegamos a los muchos millones de seres humanos todavía viviendo en cada una de estas potencias o teniendo... Veo que también un poco esta cuestión de esta guerra se produce, retomando el concepto de la pregunta que vos me habías hecho, se da un poco en las márgenes de lo que era el límite comercial del mundo en ese momento, al menos en clave occidental. Claro. ¿no? Porque ahí se terminaba el mundo occidental en ese sentido. Se terminaba ahí en Hispania, que después va a ser un escenario central en la guerra esta, pero se terminaba ahí. Porque después, si vamos al foco del comercio internacional, estaba totalmente volcado en Asia en ese momento. Claro. Todo lo que se denominaba como la famosa ruta de la seda. Claro. Que conectaba China con distintos espacios en Occidente y en el norte de África. Muy bien. La línea roja era Sicilia. Exacto. Y la cruza Roma. Sí. ¿Cómo reacciona Cartago? Cartago reacciona como cualquier potencia que se siente en ese momento amenazada en cuanto a sus intereses y efectivamente se lanza a la guerra. Estamos hablando más o menos del año 264 a.C. ¿Y cuánto dura? Y es una guerra que va a durar bastante. Son unos 13, 14 años. Ah, bueno, es dentro de una generación. Dentro de una generación, exactamente. Pero es una guerra que va a tener mucha importancia en el desarrollo de la región. Fundamentalmente porque, volvemos a lo mismo, no pensemos en una guerra de alta intensidad como las que son en el último tiempo, sino guerras donde hay momentos donde baja, no hay confrontación, se reconfigura todo y vuelven a atacar. Entonces, en este escenario hay cambios permanentes. La guerra no aparece como una línea roja, como hoy sí, Exacto. daría la sensación. O sea, todavía podés tener podés tener batallas y que no signifique necesariamente que es muy difícil. No es que se abrió abriste la pasta de dientes y sacaste todo. Todavía se puede meter de nuevo alguna cuestión. Tal cual, sí. En ese caso, totalmente como lo que decíamos por ahí al principio, esta cuestión de que como la guerra estaba naturalizada, de alguna manera era una extensión de la política, ¿no? Había una obra muy conocida ahí de von Clausewitz que decía que la guerra es la continuación de la política por otros términos. Claro. Bueno, es básicamente ese concepto. Y los romanos lo entendían así al pie de la letra. Así que bueno, se da ese proceso de expansión que, como mencionaba, tiene procesos en algunos momentos de tregua, pero lo que sí se empieza a ver acá es cómo Roma toma parte de la tradición, aprende mucho de la tradición ateniense en su momento, de la tradición naval ateniense, por eso digo que esto de que aprendían y tomaban mucho de otras culturas, y lo que hacen es efectivamente formar su propia armada, porque claramente para una guerra en el Mediterráneo necesitas una armada. Roma no la tenía, la forma, y se lanza a la guerra contra Cartago, teniendo resultados sorprendentes, porque logra no solo desafiar a la potencia marítima por excelencia de ese momento, sino que logra ir venciéndola de manera escalonada, al punto de que lo que era una guerra inicialmente por Sicilia se va a extender a la posibilidad de que Roma también pueda anexar otras islas. ¿Y por qué le va tan bien a Roma? Básicamente porque lo que logró construir no solamente es tomar parte de la disciplina militar ateniense, que la toma y la adquiere, cosa que Cartago no había hecho, porque a Cartago no le interesaba relacionarse con la disciplina militar que había tenido Grecia en su momento, o Atenas. Roma sí aprende mucho, sobre todo aprende mucho de referentes como Tucídides, entre otros, sobre las cuestiones a tener en cuenta para poder librar una batalla en el mar. Ese tipo de cuestiones terminan siendo muy importantes porque a nivel tecnológico estaban bastante parejos, no había grandes diferencias. Lo que sí había era una idea de que claramente Cartago, como conocía el Mediterráneo mucho más, debía tener una condición ahí favorable, pero que no pudo exprimir, un poco por algunos problemas internos que va teniendo Cartago también en el medio. Digo, las primeras derrotas, como siempre, sacuden el tablero interno. Claro. Y bueno, eso va debilitando un poco este escenario de Cartago como potencia consolidada y que no pueda hacer valer ese conocimiento que tenía previo. ¿Quiénes son las figuras políticas más importantes de cada bando? Bueno, en ese momento tenemos, en el caso de Cartago, tenemos a Hannon, que era básicamente una de las figuras, un marinero muy importante, un referente político muy importante. Hannon, con H, que de alguna manera va a ser el constructor de muchas de las decisiones militares que van a tomar. Y en el caso de Roma no tenemos una figura única, tenemos muchos patricios
que se van a después ir consolidando y se van a ir construyendo en Cayo, viste, Cayo Mario, Sí. Cayo. Todas esas figuras se van a ir construyendo a partir de esa guerra, ¿no? Claro. Porque claramente no hay una figura central, sino que hay una cuestión de mandos ahí que va a ser más dividido, más repartido, te diría. ¿Canon es Aníbal o...? No, tiene que ver después, hay una cuestión ahí que está articulada, pero hay un parentesco. Bueno, y después se van consolidando otro tipo de figuras también que van a ir apareciendo, porque después Aníbal va a aparecer en la Segunda Guerra Púnica ya con todo el peso que va a tener él y que van a tener también sus hermanos, porque también no era solo él, sino una familia. Así que bueno, un poco que con eso se va consolidando esta situación, este escenario, y finalmente lo que va a terminar ocurriendo es que termina siendo aplastado de alguna manera Cartago en Sicilia por una sucesión de derrotas militares que tiene, y Roma aprovecha la situación y se queda con otras islas más, te mencionaba. Entonces ahí te queda con Cerdeña, Córcega, otras islas que son bastante conocidas, ¿no? En el Mediterráneo, y que bueno, efectivamente las adquiere a partir de ese entonces. Vamos a ir a Córcega en otro momento. Vamos a ir a Córcega en otro momento. Sí. Es muy interesante aparte toda la historia que tiene relacionada con Napoleón y demás, ¿no? Así que, pero bueno, un poco esa es la situación que tiene, digamos, en términos políticos. Después igualmente entra la segunda parte de este conflicto que se extiende bastante. Habíamos quedado en quiénes eran los referentes políticos de cada bando. ¿Qué represalia toma Cartago contra Roma por Sicilia? Bueno, a partir de eso entonces se desarrolla este conflicto que habíamos estado mencionando, con las particularidades de que finalmente, bueno, Cartago no logra tener los resultados militares que había buscado, Sí. se da este impulso romano tan importante y bueno, después de todo este proceso de conquista que Roma logra, primero sobre Sicilia, luego sobre Córcega y Cerdeña, finalmente nos vamos a encontrar con un escenario en el cual vienen varios años de paz, un escenario donde por lo menos tenemos una década de paz, ¿no? Entre ambos, con Roma claramente ya consolidada, ahora sí como por lo menos el gran hegemón regional en la península itálica. Digo, ya ese título de potencia regional no se lo podía sacar nadie. Lo que vamos a ver es que Cartago igualmente todavía seguía sosteniendo, pese a que había perdido el control de esas islas, seguía sosteniendo sus redes comerciales y seguía siendo claramente la potencia. Sí, la potencia decadente ya, ¿no? Sí. Bueno, todo este escenario claramente va a conducir a que unos años después venga la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica que ya es la más conocida, porque siempre cuando se piensa en guerras púnicas se piensa en la Segunda, en realidad fueron 3 guerras, pero la Segunda es la más conocida porque aparecen muchos referentes históricos, ¿no? Aparece por el lado romano Escipión el Africano, que es un referente militar clave, y del lado cartaginés aparece claramente Aníbal, ¿no? Como el cerebro de todas las operaciones, tanto en Hispania como luego bueno, en el norte de África. Primera Guerra Púnica le fue muy mal a Cartago. Exacto. Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica comienza básicamente por... va a empezar con Cartago desafiando. Se invierte acá. Buscaron la revancha. Exacto. Cartago quiere su revancha. Pero para tener su revancha lo que Cartago va a hacer es trasladar la guerra a otro lugar, un lugar neutral. Bien, digamos, el partido no se va a jugar ni en la península itálica ni en el norte de África. El partido se va a jugar en Hispania. Bien. Porque en Hispania ambos tenían aliados. La península ibérica. Exacto, la península ibérica, diríamos. Ah, ¿es una guerra proxy? Es una guerra proxy que deriva luego igualmente en una guerra en el norte de África, luego. Ah, se lo llevaron a... Después se lo terminan llevando finalmente al norte de África los romanos. Pero empieza, digamos, con una especie de guerra proxy. Exacto, que va a tener sus componentes. Pero bueno, empieza ahí básicamente porque, como te mencionaba, ambos tenían sus aliados. La particularidad de todo este conflicto es que acá Aníbal es quien toma el mando de las operaciones. Aníbal en Hispania logra avanzar muy rápidamente. Logra vencer a los romanos y a sus aliados en varias batallas en ese caso. Y acá viene donde comienza un poco la épica de Aníbal, ¿no? Que es la cuestión esta de... Después de tomar Hispania, vamos a llevar y a trasladar la guerra, vamos a hacer sentir el rigor a Roma, ¿no? Un poco vamos a vengarnos de lo que había pasado. Entonces comienza esta cuestión del cruce de los Alpes, tan épico, tan conocido, con los elefantes, con todo lo que significó la logística de esa época. Pensemos que realmente fue una operación muy costosa. Yo no conozco nada de esto que me está diciendo. Claro. Él hace una especie de cruce de los Andes. Hace como un cruce de los Andes muchísimos siglos antes con elefantes.
¿no? Y ese cruce no solo que es exitoso, sino que aparte lo que logra al cruzar los Alpes es adentrarse en territorio romano. Cruza tropas por un lugar por el cual los romanos no esperaban nunca que alguien los ataque. Ellos no esperaban nunca que alguien los desafiara por el norte. Entonces ahí estuvo la cuestión. Aníbal ellos pensaban que Aníbal, después de alguna manera asegurar su dominio sobre Hispania, iba a quedarse ahí y no iba a adentrarse. O sea, Claro. íbamos otra vez a un escenario de estabilidad por unos años. Y claramente Aníbal no hace eso, cruza los Alpes, se adentra en el norte de Roma y los romanos quedan desconcertados. Porque también es una cuestión de supervivencia para Cartago. Exacto. Digo, las ínfulas expansionistas de Roma ya estaban claras. Muy, tal cual. Y no existen dos potencias sin choque. No, y tampoco había otra potencia como para poder preocuparse y decir, bueno, hay alguien que de última pueda hacerle perder tiempo a Roma y nosotros vamos a sostener nuestra hegemonía durante varias décadas más. Sí, o para desempatar. Exactamente. Grecia ya era decadente, porque ya estaba totalmente decadente en ese entonces. Digo, no había ninguna posibilidad de que alguien pudiera sacarle ese título que tenía la península itálica a Roma. Entonces, ¿qué hace Aníbal en este sentido? Traslada la guerra directamente a la península itálica. Entonces, él entra... va teniendo una sucesión de batallas muy importantes que va ganando. La más conocida es la batalla de Canas, que es una batalla donde aplasta a las legiones de ese entonces. Y a partir de ese momento, de alguna manera, vamos viendo cómo el ejército cartaginés va bajando, hasta que prácticamente queda a las puertas de Roma. Sí. Y Y ahí, no cruza el Rubicón. y ahí se da uno de los grandes momentos de la historia. De pecheo de la historia. De pecheo de la historia, porque nunca quedó del todo en claro qué pasó, que Aníbal, estando muy cerca de la ciudad de Roma, decide no avanzar sobre Roma, sino acampar en una zona un poco más al norte y Sí. quedarse ahí. Y todo lo otro estaba tomado. Todo lo otro estaba tomado. El problema es que estaba tomado, obviamente, a punta de armas. Exacto. Algunos lo que desean es que en realidad lo que Aníbal buscó con esa decisión en realidad era que Roma aceptara su condición de potencia menor y que de alguna manera aceptara que las autoridades cartaginesas iban a seguir siendo las dominantes y que el norte tuviera autoridades cartaginesas. Que Roma volviera a ser un poco lo que había sido en sus orígenes. Una ciudad-estado. Una ciudad-estado pequeña con algún área circunscripta y no mucho más. Claramente para Roma era inaceptable eso. Para Roma era inaceptable. Para Roma era de alguna manera su guerra existencial. Claro, claro. Su guerra existencial porque lo que estaba en juego eran sus aspiraciones. Roma sí pensaba un sistema mundo. Roma pensaba un sistema mundo ayornado a su época, Sí. pero pensaba un sistema mundo. Roma, así como los atenienses en el ejemplo anterior, buscaba expandir sus valores. Exactamente. ¿Cartago? No, Cartago no le interesaba tanto eso. O sea, a Cartago lo que le interesaba era mantener sus redes comerciales. Claro. Era más que nada la cuestión comercial. Cartago era en ese sentido un poco más el China de la época, ¿no? Claro. No me toques las redes comerciales. Después lo demás lo negociamos. Pero no le fue tan bien. Pero no le fue tan bien, claro. ¿Y post-pecheada de Aníbal? Post derrota de alguna manera, porque fue al fin y al cabo una derrota diplomática lo que va a terminar teniendo, no solo Roma se va a reorganizar, sino que acá viene una de las grandes cuestiones. Por eso digo que fue una cuestión existencial. Roma hizo un movimiento que hoy, pensándolo, podríamos decir fue casi kamikaze, casi suicida. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque lo que hace es, lo que tenía de su ejército lo va a dividir en dos partes. Una parte la va a mandar a Hispania y le va a meter una especie de escenario, o sea, le va a abrir un nuevo frente en Sí. Hispania a los cartagineses. Una guerra relámpago. Una guerra relámpago que se Sí. la abre en Hispania, que ya supuestamente estaba controlada por los cartagineses. Y le juega después, un poquito más tarde, una segunda carta, que es la que noquea de alguna manera a los cartagineses, que es que le traslada la guerra al norte de África. Claro. Invade, derecho. Invade derecho el norte de Y África. se queda sin tropas en la península. Y se queda con muy poquito en la península. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando ya ellos habían hecho el movimiento de Hispania, Sí. Aníbal vuelve, abandona la península itálica y vuelve a defender Hispania. En vez de tomar Roma. Exacto. Entonces cuando Aníbal vuelve y llega a Hispania, Sí. se da cuenta que el destacamento de Roma no era tan grande y ahí los romanos cruzan y se van directo al norte de África. Claro. Y le trasladan la guerra. Y por eso el gran problema que tiene Aníbal es que en un momento se encuentra con que los romanos están a punto de tomar Cartago, Claro. cuando él todavía estaba en Hispania. O sea, Fue un triunfo de la audacia
Ahí la mente brillante fue este que te mencionaba anteriormente, Escipión, que fue básicamente el que ideó ese plan, que le salió muy bien. ¿Por qué le dicen el africano a Escipión? Porque era original de ahí, porque era del norte de África. Y sin embargo, Roma termina seduciéndolo, digamos. Termina ¿no? seduciéndolo, como hizo con muchos otros mandos y demás, y claramente termina incorporando después a otros, porque muchos generales cartagineses o de la línea de la descendencia de descendientes cartagineses van a terminar siendo incorporados también por Roma. ¿Era un proyecto ideológico Roma? Sin dudas. Sí, ideológico, comercial, diplomático, todo. Creo que es para mí el primer gran proyecto en clave geopolítica y diplomática a nivel internacional. O sea, tiene un enfoque que no tuvo ni el Imperio Persa, Ni China. ni lo tuvieron las dinastías Han, ni nada en China. No. Con esa perspectiva no. Realmente es un proyecto que fue tan ambicioso y no es por caer en una mirada occidentalista, sino es reconocer lo que realmente logró construir Roma, que fue realmente impresionante en ese sentido. ¿Sabés cuál es el primer ejemplo que yo veo de eso? Que obviamente alguien que le guste mucho Roma quizá no lo quiera él porque se ha dedicado a... En Gladiador, Sí. cuando le preguntan a Máximo, viste, por todo lo que no es Roma, y dice, todo lo que no es Roma no sé, ni siquiera porque sea la barbarie, sino porque como que Roma fuera una luz Sí. que alumbra el mundo, Exacto. viste, como tipo los únicos que quieren construir algo. Exacto. Daría la sensación de que Sí, se sí, veían sí. a sí mismos así. De que sí, tal cual. Y aparte, bueno, ahí tenemos no solo esto que vos me preguntabas antes, de que Roma no solamente es conquistar, tomar, sino aparte imponer sus instituciones, imponer tradiciones, en algunos casos extender las ciudadanías que van a existir, porque van a existir distintas ciudadanías y demás. Bueno, extender ese dominio y consolidarlo sobre cada una de las regiones que vayan tomando. ¿No? No la religión. No, con la religión siempre fueron muy abiertos ellos en ese sentido. bárbaro eso. Siempre es muy interesante. Nunca fue un pilar para ellos esa cuestión. Hasta que lo fue. Hasta que en algún momento lo fue y bueno, un poco que me perdonen los que no les gusta, pero un poco también marca la decadencia de Roma, ¿no? Mirá vos. Un poco el enfoque de la llegada del cristianismo empieza a condicionar mucho las cuestiones internas dentro de Roma, junto a la barbarización del ejército. Son los dos grandes factores que para mí explican un poco esa decadencia de Roma. Luego. Entonces, Roma, rebobinando, Roma invade norte de África, invade Cartago, era una ciudad-estado. Una ciudad-estado. Que tenía su égida. Claro, su capital sería. Bien. La capital del Imperio. Imperio Sí, el Imperio de Cartaginés. Cartagena. Sí, porque era un imperio. Bien. Y Cartago cae. Cae, se libra, obviamente Aníbal llega antes de que caiga Cartago en sí mismo, se libra una batalla que va a ser la batalla de Zama, una batalla muy importante, y que en esa batalla Aníbal es derrotado por Escipión. Ahí se encuentran los dos estrategas. Ahí se encuentran los dos estrategas en el terreno. Y en esa batalla, que fue muy impresionante por todo, por el despliegue aparte que hicieron ambos y demás, ganan los romanos. Y ahí sí se produce el avance sobre Cartago, que finalmente termina siendo tomada e incorporada. Y ellos no son como los cartagineses, como Aníbal, no hicieron campamento al lado. No hubo campamento al lado, ahí es entrar a la capital y tomarla. Bien. Directamente. Y pasó a ser territorio romano. Pasó a ser incorporado como una provincia romana más. Básicamente. Y así se resolvió la guerra, las guerras púnicas. Las guerras púnicas se resolvieron con eso, con el triunfo y la consolidación de la hegemonía romana. Nunca existen dos potencias sin que haya conflicto. No, imposible. Puede haber una coexistencia temporal, no puede de alguna manera evitarse el conflicto. Alguna forma de conflicto hay. Bueno, ha sido un placer, Kevin. Nos vemos a los que están del otro lado, con el propio Kevin también, en el segundo capítulo, en el cual vamos a estar hablando de otros conflictos de los cuales habla Graham. Si mal no recuerdo, de la guerra Franco-española. franco-española y anglo-neerlandesa. Neerlandesa. Bueno, hasta la próxima.